El silbido del viento a través de los árboles parecía un susurro de advertencia. En la aldea de Arden, nadie se atrevía a adentrarse en el bosque después del anochecer. Se contaban historias de una figura oscura, un caballero en armadura negra que acechaba en las sombras. Aquellos que habían visto la figura nunca regresaban para contar la historia. Los aldeanos vivían en constante temor, susurros de desapariciones y rumores de seres sobrenaturales se esparcían como el fuego. En medio de este miedo, 3 jóvenes valientes decidieron enfrentarse a la leyenda. Armados con antorchas y una determinación férrea, se adentraron en el corazón del bosque, donde la oscuridad parecía cobrar vida y las sombras bailaban al compás de un tambor siniestro. Cada crujido bajo sus pies y cada murmullo de la naturaleza los hacía estremecer. La presencia del caballero negro era palpable, una entidad de puro terror que dominaba el bosque. El primer encuentro con la figura fue aterrador, la silueta de la armadura negra brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz de la luna. Los jóvenes no sabían si avanzar o retroceder, el miedo y la curiosidad luchaban en sus corazones mientras sentían el frío penetrante de una fuerza desconocida. Con cada paso, se adentraban más en un mundo donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. A medida que se adentraban más en el bosque, las historias que habían escuchado desde niños cobraban vida. Las sombras se movían de manera inquietante, y los árboles parecían murmurar sus nombres. La luna, oculta detrás de gruesas nubes, apenas iluminaba su camino. Los jóvenes sabían que estaban entrando en territorio prohibido, pero su determinación superaba el miedo. En el camino, encontraron una cabaña abandonada, aparentemente desierta. Decidieron explorar, esperando encontrar alguna pista sobre el caballero negro. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío los recibió, y el crujido de las tablas del suelo resonó en la silenciosa noche. Dentro, descubrieron antiguos escritos en las paredes y un diario polvoriento que hablaba de un caballero maldito que había jurado proteger el bosque a cualquier precio. Las palabras del diario eran inquietantes y les daban más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo estaba claro, el caballero negro era real, y estaba decidido a mantener su dominio sobre el bosque. Con el diario en mano, los jóvenes se armaron de valor y continuaron su camino, sabiendo que cada paso los acercaba más a un enfrentamiento inevitable. Mientras avanzaban, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si la misma naturaleza intentara disuadirlos. Los árboles altos y oscuros formaban un laberinto interminable, y el aire se volvía cada vez más frío y denso. Los jóvenes se mantenían unidos, sus antorchas apenas iluminando el oscuro sendero frente a ellos. El tiempo parecía detenerse mientras continuaban su marcha, sus sentidos agudizados por el temor y la incertidumbre. De repente, escucharon un sonido extraño, un gemido bajo y profundo que resonaba a través del bosque. Se miraron entre sí, sus corazones latiendo con fuerza. Decidieron seguir el sonido, convencidos de que los llevaría al caballero negro. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el bosque. En el centro del claro, bajo la luz de la luna, vieron una figura imponente envuelta en una capa negra. La armadura del caballero brillaba con un resplandor siniestro, y su presencia era abrumadora. Los jóvenes sabían que no había vuelta atrás. Con una mezcla de miedo y determinación, se prepararon para enfrentarse a la leyenda viviente. En el corazón del bosque, los jóvenes descubrieron una antigua fortaleza en ruinas, un vestigio de tiempos olvidados. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, contaban historias de batallas y sacrificios. El caballero negro, un guardián implacable, surgió de la oscuridad con una fuerza abrumadora. Sin decir palabra, atacó con una furia contenida que retumbaba en el aire. Los jóvenes lucharon por sus vidas, cada uno enfrentando su propio temor mientras las sombras parecían engullirlos. El eco de sus gritos resonaba en la fortaleza, mezclándose con el rugido del caballero. La batalla era intensa y desesperada, un juego de supervivencia en el que cada segundo contaba. Mientras luchaban, los jóvenes se dieron cuenta de que el caballero negro no era un enemigo común. Cada golpe parecía alimentarlo, cada herida que infligían apenas lo ralentizaba. El poder del caballero era casi sobrenatural, una fuerza inquebrantable que no mostraba signos de debilidad. Sin embargo, los jóvenes no se rendían, impulsados por la desesperación y el deseo de proteger su aldea. En medio de la batalla, uno de los jóvenes tropezó con una piedra y cayó, su antorcha rodando fuera de su alcance.
Mientras el caballero negro se acercaba para darle el golpe final, los otros dos jóvenes se unieron en un último esfuerzo para salvar a su amigo. Con un grito de desafío, cargaron contra el caballero, distrayéndolo lo suficiente para que su amigo se recuperara y se uniera a la lucha una vez más. Finalmente, lograron escapar, heridos y exhaustos, pero con una firme resolución de desentrañar el origen de esa entidad aterradora. Se dirigieron a la aldea en busca de respuestas, decididos a terminar con el reinado de terror del Caballero Negro. Cada paso los acercaba más a una verdad que preferirían no conocer. En la aldea, los jóvenes buscaron la ayuda de los ancianos, esperando encontrar alguna pista sobre cómo derrotar al Caballero Negro. Los ancianos compartieron historias de un caballero traicionado y condenado a vagar eternamente como un espectro. Sin embargo, también hablaron de una antigua ceremonia que podría despojar al caballero de su poder. Decididos a poner fin a la maldición, los jóvenes se prepararon para regresar al bosque una vez más. Esta vez, llevaron consigo los ingredientes necesarios para realizar la ceremonia y armas bendecidas por los ancianos. Sabían que el enfrentamiento final sería brutal, pero estaban dispuestos a enfrentarlo con todo lo que tenían. El camino de regreso al bosque fue largo y difícil. A medida que se acercaban a la fortaleza, el aire se volvía más denso y pesado, como si el mismo bosque intentara detenerlos. A medida que avanzaban, los recuerdos de la batalla anterior se entrelazaban con el temor de lo que estaba por venir. Sin embargo, la determinación de los jóvenes no flaqueaba. Sabían que tenían una misión que cumplir y estaban dispuestos a sacrificar todo para proteger a su aldea. Cuando llegaron a la fortaleza, encontraron al Caballero Negro esperándolos. Su armadura brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz de la luna, y sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Los jóvenes se prepararon para la batalla final, sus corazones latiendo con fuerza mientras se enfrentaban al guardián implacable. La lucha que siguió fue brutal y despiadada. El Caballero Negro atacó con una furia desatada, sus golpes resonando en el aire como truenos. Los jóvenes se defendieron con valentía, utilizando las armas bendecidas por los ancianos y los ingredientes para la ceremonia. En medio del caos, uno de los jóvenes logró abrir el diario y comenzar a recitar las palabras de la antigua ceremonia. La voz del joven resonaba en el aire, mezclándose con los gritos y los sonidos de la batalla. Mientras recitaba las palabras, el poder del Caballero Negro parecía debilitarse. Sus ataques se volvían menos feroces, y su armadura comenzaba a perder su brillo siniestro. Los jóvenes, viendo una oportunidad, redoblaron sus esfuerzos. Con un último grito de desafío, lograron completar la ceremonia, despojando al Caballero Negro de su poder y atrapando su espíritu en la fortaleza. Heridos y exhaustos, los jóvenes regresaron a la aldea, llevando consigo el diario y la promesa de que la maldición del Caballero Negro había llegado a su fin. Aunque la batalla había sido dura, sabían que habían logrado proteger a su aldea y liberar el bosque de la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo. La aldea de Arden finalmente podía descansar en paz, sabiendo que el Caballero Negro ya no los acecharía en las sombras. La aldea de Arden estaba en silencio cuando los jóvenes regresaron. Los ancianos contaron historias de un caballero que había sido traicionado y condenado a vagar eternamente como un espectro. Pero los jóvenes sabían que la verdad iba más allá de las leyendas. El Caballero Negro no era simplemente una víctima, era una fuerza desatada, una retribución por injusticias pasadas. Decididos a poner fin a la maldición, los jóvenes regresaron al bosque una vez más. Esta vez, armados con el conocimiento de los antiguos textos y la convicción de liberar a su aldea del miedo. La confrontación final fue brutal, un choque de voluntades y poderes que sacudió el bosque entero. A través de la tormenta de la batalla, la figura del Caballero Negro finalmente cayó, pero no sin dejar una marca indeleble en aquellos que se enfrentaron a él. El bosque, ahora en silencio, parecía haberse tragado la oscuridad. Los jóvenes regresaron a la aldea, sabiendo que el miedo ya no los dominaría, pero conscientes de que la paz siempre tendría un costo. Con la derrota del Caballero Negro, los jóvenes pensaron que habían terminado con la maldición. Sin embargo, la tranquilidad que siguió a la batalla fue efímera. Durante la noche, la aldea fue perturbada por extraños ruidos y visiones fugaces de una sombra oscura. Los jóvenes, agotados y heridos, se dieron cuenta de que la batalla no había terminado por completo.
Determinaron que el espíritu del Caballero Negro aún estaba presente, buscando venganza desde más allá de la tumba. Para enfrentarlo, tendrían que sellar el antiguo sitio de la fortaleza y realizar una ceremonia final que expulsara su espíritu del bosque para siempre. Con la ayuda de los aldeanos y los ancianos, prepararon un ritual a la luz de la luna llena, una ceremonia que requería el sacrificio de sus propias energías para finalmente poner fin al terror. En la noche de la ceremonia, el bosque parecía cobrar vida con una inquietante expectación. Los jóvenes, junto con los ancianos, llevaron a cabo el ritual, recitando antiguas palabras y ofreciendo ofrendas en un círculo sagrado. La sombra del Caballero Negro apareció una vez más, resistiéndose a ser expulsada, pero con la unión de todos los presentes, lograron contener su poder y sellar su espíritu en lo profundo del bosque. La aldea de Arden finalmente se sumió en una paz merecida, libre del terror que había acechado sus noches durante tanto tiempo. Los jóvenes, ahora héroes en la memoria colectiva, sabían que siempre llevarían consigo la experiencia de su enfrentamiento con el Caballero Negro. El bosque, aunque en silencio, permanecería como un recordatorio eterno del valor y la determinación que se necesitan para enfrentar la oscuridad. Con el paso del tiempo, los jóvenes decidieron emprender un viaje para descubrir más sobre el pasado de su aldea y del caballero. Visitaron pueblos vecinos y consultaron antiguos textos en busca de respuestas. Descubrieron que el Caballero Negro había sido un héroe en su tiempo, un defensor de la justicia que cayó en desgracia debido a traiciones y conspiraciones. Cada paso en su viaje les revelaba más sobre la complejidad del caballero y las razones detrás de su maldición. Mientras reunían estas piezas del pasado, también encontraron aliados que habían sido afectados por la presencia del caballero y deseaban unirse a su causa. La historia del Caballero Negro se convirtió en un símbolo de lucha y redención. De vuelta en la aldea, la vida continuó, pero los jóvenes sabían que su misión aún no había terminado. Compartieron sus hallazgos con los aldeanos y comenzaron a trabajar en la restauración de la antigua fortaleza. Con el tiempo, la fortaleza dejó de ser un símbolo de miedo y se convirtió en un monumento a la valentía y la determinación. En la primavera siguiente, los aldeanos celebraron una gran fiesta en honor a los jóvenes y su victoria sobre el Caballero Negro. El espíritu de la aldea había cambiado, y ahora vivían con la certeza de que podían enfrentar cualquier adversidad. Los jóvenes, por su parte, continuaron su viaje de descubrimiento, sabiendo que siempre llevarían consigo las lecciones aprendidas y los recuerdos de sus aventuras. El bosque de Arden, aunque lleno de historias de terror y valentía, también guardaba secretos que los jóvenes estaban dispuestos a desentrañar. A medida que exploraban más allá de su aldea, se encontraron con otros lugares donde la sombra del Caballero Negro había dejado su marca. Cada nuevo descubrimiento los acercaba más a la verdad y fortalecía su determinación de restaurar el honor del caballero. Se convirtieron en narradores de su propia leyenda, llevando la historia del Caballero Negro y su lucha contra la injusticia a cada rincón que visitaban. Con el paso del tiempo, los jóvenes se dieron cuenta de que su misión no solo era poner fin a la maldición, sino también inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos y luchar por la justicia. El legado del Caballero Negro perduraría, no como una figura de terror, sino como un símbolo de resistencia y redención. La aldea de Arden, y el bosque que la rodeaba, se convirtieron en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban valentía y determinación. La historia del Caballero Negro y los jóvenes valientes que se enfrentaron a él se transmitió de generación en generación, asegurando que el espíritu de lucha nunca se desvaneciera. Los jóvenes, ahora adultos, regresaron a la aldea con un sentido renovado de propósito y una comprensión más profunda de su papel en el mundo. Se dedicaron a enseñar a los niños de la aldea sobre la importancia de la valentía, la justicia y la perseverancia. La fortaleza restaurada se convirtió en un centro de aprendizaje y reflexión, un lugar donde las historias del pasado se preservaban y las lecciones del presente se compartían. A medida que los años pasaban, la aldea de Arden floreció. Los habitantes vivían en armonía con el bosque, respetando sus secretos y aprendiendo de su sabiduría. La oscuridad que una vez había amenazado con consumirlo se convirtió en una fuente de fortaleza y unidad. El Caballero Negro, aunque derrotado, dejó un legado que nunca sería olvidado. Y así, la leyenda del Caballero Negro se convirtió en una historia de esperanza y redención, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la valentía y la determinación siempre prevalecerá.